recibimos de nuevo en su programa a Fernando Navarro García. Bienvenido, Fernando. Pues un abrazo muy fuerte, Raquel, para ti y para todos los oyentes de Radio Sefarad. Ya saben que estamos, gracias a Fernando, a sus estudios, a su trabajo de años explorando lo que sucedió, lo que se derivó, lo que supusieron los juicios de Nuremberg. Hablaremos de principales testigos, testimonios en nuestro próximo programa, pero hoy queremos Em, Fernando, que nos traslades a los otros juicios de Nuremberg, más allá del famoso bueno, que El llevó al principal. banquillo a los grandes jerarcas, también hubo otros también muy importantes. Exacto. Sí, porque realmente en Nuremberg, en Nuremberg son, como hablamos siempre en plural, son los procesos de Nuremberg. Está el proceso principal, en donde hay 24 acusados, algunos de ellos en ausencia, como fue el caso de Bormann. Otros se suicidaron, como fue el caso de Goering, antes de ser ejecutados, y que tuvo, bueno, pues el número de sentencias que ya vimos, ¿eh? Algunas sentencias de muerte, no muchas realmente, eh, algunas absoluciones y algunas condenas importantes de 20, 25 años, ¿eh? Hubo un caso además de una condena a cadena perpetua que se cumplió a rajatabla, que fue la de Rudolf Hess, ¿eh? Es la única condena, aparte de las de muerte, que se respetó hasta el último minuto. Pero luego hubo, y esta parte es menos conocida quizás, por lo menos para el común, de los ciudadanos, que son los juicios, lo que se conoce como los juicios subsiguientes, que realmente se prolongan desde 1946 hasta 1900, finales del 48, principios del 49. Y allí hubo 12 juicios que de alguna manera fueron una continuación del proceso principal, pero fueron 12 juicios que se sectorializaron, si sirve la palabra, se especializaron. ¿Eh? De ahí que se conozca como pues el juicio de los doctores, el juicio Milch, que era fundamentalmente por el trabajo forzado, de los trabajadores, es el juicio de los jueces, el caso de los jueces. A los jueces nazis se les juzgó, ¿eh? Se llegó a acusar a 16 jueces y fiscales del Reich. El caso Paul, el juicio de Paul, muy orientado a los oficiales de las SS, fundamentalmente. Hay un juicio muy poquito conocido, que es el juicio Flick, el de las IG Farben, la industria proveedora, la industria química, que entre otras cosas proveyó del ciclón Z, ¿no? El ciclón B a los campos de exterminio. El de los industriales, la familia Krapp, fundamentalmente el patriarca se libró, pero no así su hijo. Hubo algún caso de los ministerios, el juicio del alto mando, que si te das cuenta son bastantes procesos, cada uno de los cuales se ha especializado. No todos tuvieron la misma trascendencia, porque tampoco todos tuvieron el mismo resultado de sentencias severas. Voy a dar unos datos generales para entender un poco, cuando hablamos de los juicios subsiguientes, de qué es lo que estamos hablando. Bueno, de estos 12 juicios, lo que supuso fueron 185 acusaciones en total, distribuidos en los 12 juicios. De esos 185 acusados, todos no pudieron ser identificados, todos no pudieron ser localizados y por tanto todos no pudieron llevarse realmente ante un tribunal, ¿eh? Se juzgó en realidad a 177. De los 177 hubo 142 condenas y de esas 142 condenas de todo tipo, porque hubo condenas de muy pocos años hasta condenas de muerte, se condenaron solamente, digo solamente porque hay que ver el conjunto, de 177 enjuiciados, hubo 24 condenas a muerte. Pero ojo, Raquel, porque de esas 24 condenas a muerte, solo 5 realmente fueron ejecutadas. Una cosa es dictar la condena y otra que finalmente se lleve a cabo. Mientras que en Nuremberg, en el primer proceso, en el proceso principal, en el que hemos estado viendo en semanas, en programas anteriores,
Las condenas a muerte todas fueron llevadas a cabo y además de forma inmediata, no, a través de, bueno, pena de horca. En el caso de los juicios subsiguientes, las 24 condenas quedaron, finalmente las penas a muerte, 24 penas a muerte, quedaron reducidas a 5 ejecuciones reales. Hubo también de estos 177 encausados, o sea, los que se llevaron a estrado directamente, hubo 35 absoluciones, ¿eh? Bastantes absoluciones de un total, insisto, de 177. Entonces, bueno, si hay alguna conclusión a la que podamos llegar rápidamente viendo las cifras, es que el primer proceso, el juicio principal de Nuremberg, el que empieza en noviembre del 45 y acaba en octubre del 46, es un proceso que sí se considera como ejemplarizante, en donde de 24 acusados hay 12 condenas a muerte, o sea, realmente el Ujú. 50% son condenados a muerte, y luego las penas subsiguientes son bastante duras, porque hay 3 cadenas perpetuas, que luego no se cumplen, insisto, solamente se cumplió la de Rudolf Hess. Hay 4 penas muy largas de prisión, como fue, por ejemplo, la de Speer, que se pasó sus 20 años en Spandau, y hubo muy poquitas absoluciones porque La de Spandau estuvo, eh, creo que eh, no sé, Hess. Hess, no Spear, ¿no? Spear estuvo ahí con el programa espacial estadounidense, ¿no? Ujú, por ejemplo. No, es espiar. El arquitecto del Reich estuvo en Spandau también, Ah, pero porque tanto tiempo. sí, sí, se cumplió sus 20 años. De hecho, yo tengo sus diarios Ah, de Spandau. Los diarios de Spandau son muy interesantes, los de espiar, porque él va descontando día a día y año a año su convivencia con otros de los presos que conviven en perdona, Spandau. Fernando. Ujú, Sí, él está en Spandau hasta que sale, es liberado, cumple la condena y queda ujú, liberado. En los años 70, ¿no? Pues ujú. 46, 56, 66. Sí, a finales de los años 60, él sale ya, cumple condena y sale. Y él va contando en sus diarios de Spandau cómo va viendo cómo otros presos que tienen condenas menores, porque ya digo, hubo presos con penas de 10 años, cómo van saliendo. Y entonces pues te cuenta, pues hoy ha sido liberado tal, ya solo quedamos Hess y yo. Y cuando Speer sale de Spandau, ya es liberado pues en el año 66 o en el año 67, el único que queda prisionero en Spandau es Hess. Es que es entonces cuando los aliados se plantean, vamos, los aliados, los antiguos aliados ya estaban en plena Guerra Fría, es cuando se plantean, joder, ¿qué hace este hombre solo en una prisión grande como es Spandau? ¿Por qué no lo llevamos a una más pequeñita? Incluso una reclusión en un domicilio Ujú. vigilado. Y los rusos insisten en que no, en que él siga siendo el prisionero de Spandau. Por eso a Rudolf Hess se le conoce como el prisionero de Spandau, porque desde 1966-67, que sale ya el último preso a la calle, Hess queda solo en esa prisión hasta su muerte en los años 80. Sí. Él muere en presidio, ¿no? Pero claro, entonces el juicio principal de Nuremberg es un juicio ejemplarizante, que es el que realmente ha tenido mayor trascendencia, es el que todo el mundo conoce y el que se ha llevado al cine, pues con la película Vencedores o Vencidos de Stanley Kramer, ¿no? Que el otro día comentábamos, o la última que acaba de ser estrenada, se llama Nuremberg, en donde ponen sobre todo el foco en el juez Jackson, es el juez Ujú. norteamericano, y en el, En Goering, ¿no? y en Goering, en Sí. el ministro del aire, entonces, bueno, y en su psiquiatra, que es el que es un poco, yo no he visto la película, Yo todavía, pero tampoco todavía estoy deseando, a ver si nuestros yo oyentes también. la han visto y nos lo cuentan. Exacto. A mí, yo he hablado con varias personas y me han hablado muy bien de ella. Me han dicho que Ujú. estaba muy bien la película, pero vamos, quiero verla, para ver efectivamente qué enfoque le dan, etcétera.
Pero claro, porque Nuremberg, cuando hablamos de Nuremberg estamos pensando en este primer proceso. Suelen olvidarse los subsiguientes que son muy importantes porque aquí se están juzgando temas muy serios. El juicio de los doctores, por ejemplo, que es de diciembre del 46 a agosto del 47, se prolonga bastante tiempo, se acusa a 23 sanitarios. Tenemos a 20 médicos y a 3 oficiales de las SS. ¿Por qué? Pues por los experimentos humanos, por la Action T4, que eran los programas de eutanasia. Y aquí, por ejemplo, tenemos a personaje tan absolutamente siniestra como Sievers. Sievers había sido el director del ANENERVE, que era la oficina para los estudios de la herencia ancestral que dependía directamente de las SS de Himmler. El ANENERVE, Raquel, yo no sé si hemos dedicado algún programa a Sievers, pero merecería la pena de luz y oscuridad Ujú. bajo el nazismo. Cuando El quieras. ANENERVE es la oficina que hace expediciones nazis a diferentes países. La más conocida es la de Schiffer al Tíbet, buscando los orígenes de la raza aria. Ujú. Schiffer vuelve con varias cabezas de tibetanos que luego son estudiadas por Sievers en Alemania, pero también Sievers, por ejemplo, es el que ejecuta, asesina, porque vamos a utilizar el lenguaje adecuado, asesina a varios prisioneros judíos para analizar posteriormente sus esqueletos. Por esto a Sievers se le juzga y se le sentencia a muerte a él y a otras 7 personas más de esas 23 juzgadas en el juicio de los doctores, en este proceso, en uno de los 12 procesos especiales o complementarios. Entonces, el de los doctores es uno de los que ha tenido mayor trascendencia. ¿Por qué? Se juzga a bastantes, 23, pues casi tantos como en el proceso principal, pero son solo médicos y oficiales de las SS. Resultado, 7 penas de muerte, 5 cadenas perpetuas y luego 4 prisiones de larga duración, de entre los 10 y 20 años. Hubo, aún así, 7 absueltos. Insisto con el tema de Nuremberg y de los procesos de Nuremberg. Se fundamentan sobre todo el Tribunal Militar de Nuremberg ha querido ser muy, muy legalista y Ujú. se ha fundado fundamentalmente en pruebas documentales. Y entonces, no siempre se puede acreditar sin ápice de duda la implicación de determinados acusados. Y eso explica, por ejemplo, en el juicio de los doctores, pues haya 7 absueltos, que no deja de ser algo que también sorprenda hoy en día, porque Sí, eh, y no, sorprenda y sorprende y enfurece un poco también, ¿no? totalmente, totalmente de Mm. acuerdo. Sí, sí, es una especie de frustración o de impotencia retroactiva, si tú quieres, Sí. muy grande, porque realmente falta de pruebas no había. En Nuremberg, yo no sé si lo hemos comentado en programas anteriores, hubo el equivalente a 6 camiones cargados de documentos. O sea, Wow. la documentación escrita, que manejaron los acusadores y los jueces de Nuremberg equivale a 6 camiones completos. Cifras, estoy hablando de memoria, puede que me equivoque, pero por ahí de moverse estamos hablando de 5,5 millones de páginas de documentos, que se presentaron y que evidentemente tuvieron que manejar los diferentes jueces, que estuvieron interviniendo de las potencias vencedoras, que fueron las que actuaron como jueces. Ahí estaba el juez soviético, el juez americano, el juez inglés, el francés. Tuvieron que manejar, pues claro, 5,5 millones de documentos. Entonces, no siempre, no siempre la documentación que manejaban, pues era una documentación que señalaba a determinados inculpados, ¿no? Claro. Y me, O- me estoy sí, acordando, no sé si estuvo o formó parte de alguna manera de los juicios de Nuremberg, no sé si, seguro que sí, y a lo mejor algunos de nuestros oyentes también han leído este libro QV7, ¿te acuerdas? Que tenía que ver sí, sí, con sí, experimentos médicos y sí. el juicio, ¿no? Que se llevó a una serie de televisión, si no recuerdo mal, Sí. ¿verdad? Ujú. Dos años.
Yo no la vi porque en mi casa nunca tuvimos televisión, curiosamente. Es una anécdota personal. Entonces yo siendo niño, siendo adolescente, yo estas series de finales de los años 70, que fue la Sí, misma época en la que se estrenó Holocausto. Holocausto, sí, sí, sí. Holocausto fue también un gran Mm, éxito en aquel momento y luego Vientos de Guerra. Pues sí. yo no vi ninguna de estas series porque en casa no teníamos televisión. Éramos de radio, éramos gente de radio. Sí, sí, pero efectivamente tenía que ver con Sí, todo. reproduce un juicio Sí, a los médicos, ¿no? A la medicina sí, sí, nazi asesina. exacto. Fernando, en el próximo programa hablaremos de cómo se trató a los testigos, quiénes Sí, fueron los principales y exacto. bueno, eh, Testigos de cargo, algún testigo de la defensa ujú, y finalmente pues un poquito recapitulación de lo que muy ha bien. supuesto Nuremberg. Yo quiero aprovechar también, ya que hablamos, Raquel, para recordar que Nuremberg no habría sido necesario si el nazismo no hubiera existido, esto es de perogrullo, Ujú, pero el nazismo no habría existido si previamente en Europa no se hubiera alimentado a lo largo de muchos siglos el antisemitismo. Y digo esto, lo tenemos todos en la mente recientemente, por desgracia, por el último atentado salvaje en Australia de dos yihadistas o dos criminales islamistas contra la población judía celebrando la Yanuca. Entonces, este tipo de actos, si ocurren hoy en día, y si siguen ocurriendo hoy en día, no son los únicos, y me temo que no serán los últimos, es porque se alienta, desde determinados gobiernos, desde determinadas instituciones, el antisemitismo New Age. Ya no estamos hablando del judío como asesino de Jesús en la cruz, estamos hablando de otro tipo de cosas. Son críticas directas contra el Estado de Israel y el derecho que tiene Israel, evidentemente, a existir como Estado y a defenderse. Entonces, bueno, pues no viene mal que también en un programa como el de hoy, en donde estamos rememorando los 80 años de Nuremberg, recordemos también esto porque nos demuestra que, por desgracia, la historia se repite. Pues gracias por este final de este tercer programa que dedicamos, como muy bien has dicho, a los juicios de Nuremberg, tan presentes, tristemente, por lo que fueron necesarios en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Fernando. Te esperamos en el próximo programa de Luz y Oscuridad. Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima a ti y a todos.